15 días creo ya ni sé, me siento algo desubicado. Pero vamos a retomar aquí con Job. Hemos estado estudiando Job, pero como estuve fuera, ya ni me acordaba ni dónde nos habíamos quedado. Entonces Job capítulo 22, ahí estamos en Job capítulo 22. No terminamos de ver el capítulo 21. Hay los últimos versículos del capítulo 21 que quedaron sin estudiarse. Entonces usted los puede leer en casa, pero le vamos a dar un más o menos un estudio pequeño de qué fue lo que sucedió en esos últimos versículos del capítulo 21, porque es necesario que comprendamos esos últimos versículos para poder comprender los primeros versículos del 22. Otra vez, no podemos entender los primeros 4 o 5 versículos del 22 sin ver los últimos versículos del capítulo 21. Entonces, aunque no lo vimos de forma oficial, le vamos a dar un más o menos para que entiendan lo que está ocurriendo. Si ustedes recuerdan, no, perdón. No habíamos visto el 22. El problema es que lo estoy confundiendo con mi mensaje de hoy en la tarde. Disculpen, hermanos. Disculpen. Para hoy en la tarde, en efecto, en el libro de Jueces, vamos a ver los últimos versículos del capítulo 7 para poder entender los primeros versículos del capítulo 8, pero es Jueces. Jueces, disculpen, hermanos. Les digo, estoy algo ido esta mañana. Muy bien. Job capítulo 22. Estamos viendo, hermanos, el tercer discurso de Elifaz. Hace 15 días vimos el segundo y último discurso de Zofar. Entonces, con este primer discurso de Elifaz comenzamos con la tercera ronda de discursos. Okay. Recuerden que son 3 amigos. En la primera ronda, cada uno de los 3 amigos habló. En la segunda ronda, cada uno de los 3 amigos habló. Y en la tercera ronda, que estamos empezando aquí con Elifaz, solamente 2 amigos hablan, que es Bildad y Zofar. Elifaz. Zofar ya no habla en la tercera ronda de discursos. ¿Okay? Entonces, este es el discurso número 3 de Elifaz, la cual abre la tercera ronda de discursos. Muy bien. Lo que vimos en el capítulo 21 fue algo ya muy conocido, lo cual trató desde el capítulo 20, en el discurso de Zofar. Zofar decía que la persona inicua, muere rápidamente y que es juzgado por Dios de forma inmediata, y que es el justo que vive muchos años y al justo le va bien, y la doctrina de la prosperidad básicamente. Y Job le refuta eso en el capítulo 21, que fue lo último que vimos, donde él dice, no es cierto, o sea, realmente el justo es quien sufre, el justo es quien es abatido a edad prematura, y parece ser que el inicuo, el inconverso, es el que vive muchos años y tiene muchas riquezas. Entonces ahí fue lo último que vimos en el capítulo 20 y 21. Pero ahora vamos a ver que Elifaz, en este tercer discurso suyo, continúa con la misma necedad. Y él, al igual que Bildad y Zofar, siguen creyendo que Job es culpable de muchos pecados, que él es transgresor, y que a causa de sus transgresiones es la razón por la cual el juicio de Dios está sobre él. Pero no es así. No es así. No necesariamente es así. Y vamos a ver este bosquejo. Lo tengo dividido en 3 partes.
En 3 partes tengo el capítulo 22 dividido. El primer punto viene siendo del versículo 1 al versículo 11, donde Elifaz afirma: tú eres pecador, Job. ¿Okay? Entonces, del 1 al 11, el primer punto, Job es pecador. Segundo punto del bosquejo es del versículo 12 hasta el versículo 20, que es: Job encubre su pecado. Job encubre o lleva a cabo de forma secreta su pecado. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto del bosquejo en esta mañana es: Job debe confesar sus pecados para que Dios le ayude. Job debe confesar sus pecados para que Dios le ayude. Y esos versículos 21 al 30. Entonces, primer punto, 1 al 11, Job es pecador. 12 al 20, Job encubre sus pecados. Y del 13 al del 21 al 30, Job debe confesar sus pecados ante Dios para que Dios le ayude. Entonces, esto es lo que vamos a ver esta mañana. Espero que sea de edificación para todos los que están aquí. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra. Gracias, Señor, le damos por su salvación en Cristo Jesús. Le pedimos, Señor, que podamos por medio de su Espíritu Santo retener lo que vamos a aprender en esta mañana. Y Señor, que sea por medio de su Espíritu, de su Santo Espíritu, que podamos ser iluminados y poder enseñar a otros. Y Señor, que sea por medio del Espíritu que la aplicación sea dada. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Creo que el versículo 1 no es necesario explicarlo. Respondió Elifaz temanita y dijo. Fácil. Versículos 2 al 4, esos los vamos a leer. Vamos a ver qué dijo Elifaz temanita. Dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Todas estas preguntas que Elifaz temanita le está haciendo de forma directa a Job son preguntas retóricas de respuesta negativa. Cada una de ellas es de respuesta negativa, es decir, no. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? No. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? No. En otras palabras, Elifaz aquí está haciendo algo muy real. Él está diciendo algo completamente verdad. Dios no saca provecho de nosotros para absolutamente nada. Porque Dios es autosuficiente. Dios es todo suficiente dentro de Él mismo. Y Él no necesita de tu ayuda. Y Él no necesita de nada de lo que tú hagas. Y tus acciones ni le perjudican, ni le ayudan. Pero a nosotros nos han dicho todo lo contrario, ¿no? Tantas personas dicen: no, es que todo lo que haces afecta a Dios. Todo lo que haces lastima a Dios. Todos tus pecados... Y tú puedes ayudarle a Dios. No, Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita absolutamente nada de ti. Dios no tiene provecho en absolutamente nada de lo que tú hagas. Ni se contenta, ni se irrita, ni se molesta, porque Él es autosuficiente, todo suficiente en Él mismo. Entonces, Elifaz tiene razón. Sin embargo, tenemos que entender de qué estamos hablando. Elifaz temanita está hablando de la trascendencia de Dios. Siendo trascendente, es decir, más allá de mi alcance, en efecto, Dios no tiene absolutamente ningún provecho en nuestras acciones.
Y no hay nada que nosotros podemos hacer o no hacer en su trascendencia que le traiga gozo, que le traiga tristeza, que le traiga provecho. Nada, porque Él es todo suficiente dentro de Él mismo. Sin embargo, y aquí está la clave, cuando hablamos de la inmanencia de Dios, es decir, de la persona de nuestro Señor Jesucristo el Hijo, en su inmanencia, Dios se goza y se entristece por las acciones de sus elegidos. Otra vez, en su trascendencia como Dios Padre, Elifaz tenía razón. Dios no requiere absolutamente nada de ti, ni se inmuta de ninguna manera por cualquier cosa o acción que tú lleves a cabo en su trascendencia. Pero como Dios Hijo, Él en efecto, en su inmanencia, es cierto que Él se goza y se entristece por medio de las acciones de sus elegidos. Entonces, sí hay que hacer esa distinción muy importante. De hecho, vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de eso. Primera de Tesalonicenses. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4 y versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces nuestra conducta, cómo nos conducimos, si estamos en Cristo Jesús y llevamos bien el testimonio suyo, porque no es tu testimonio es pésimo, es el testimonio de Dios en ti. Entonces, si nosotros llevamos a cabo el testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas, esto agrada a Dios. Pero no es por ti. Otra vez, es el testimonio de Cristo. No es tu testimonio no vale nada. Yo no doy ni un peso por el testimonio de ustedes. Es el testimonio de Cristo en ustedes. Muy diferente. Y por eso es que Dios se agrada. Porque el testimonio de Cristo está siendo reflejado por medio de tu vida, de el llamado, de el elegido. No se equivoquen. Aunque Dios es trascendente como Dios Padre, Él es inmanente como Dios Hijo. Y sí le importa nuestra manera de conducirnos, porque nosotros damos testimonio de Cristo. Es por eso que Él se agrada, no por tu testimonio como individuo. Tu testimonio es pésimo. Estamos hablando del testimonio del nuevo hombre, no del testimonio del viejo hombre, porque en el viejo hombre no hay nada bueno que tú puedas llevar a cabo. Únicamente es en el nuevo hombre que es dado cuando tú recibiste a Cristo como tu único y propio Salvador. Cuando tú recibiste la gracia y fuiste hecho nueva criatura en Él, es esa nueva criatura que agrada a Dios. Y otra vez, ese nuevo hombre no es tuyo. Ese nuevo hombre es Cristo en ti. Vamos a ver rápidamente Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice la palabra de nuestro Señor:
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces sí, con nuestras vidas, o más bien la vida de Cristo en mí, es que agrado a Dios. Vamos a ver otro. Hebreos, ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, entonces no es por ti, es por Él. Y nosotros retenemos nuestra profesión. ¿Cuál es mi profesión? Que Cristo Jesús es mi Señor y Dios. Esa es mi profesión. Y no hay nadie fuera de Él. Y que Él murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al tercer día, como viene en las Escrituras. Y esto es la confianza que yo he puesto en Él. Esa es mi redención. Esa es mi profesión. Esto agrada a Dios. Muy bien. Ahora, regresando a Job, y nosotros observamos el versículo 4, dice, es muy sarcástico el versículo 4, muy sarcástico por parte de Elifaz. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? O sea, ¿tú estás siendo castigado, Job, porque eres bueno? Porque Job él argumentaba una y otra vez. Job decía, yo soy justificado, yo soy inocente. Yo soy justificado, yo soy inocente. Y todos ya lo hemos visto, muchos lugares donde él dice, soy justificado, soy inocente. ¿Por qué viene esto sobre mí? Entonces, de forma sarcástica, Elifaz le está preguntando, entonces Dios te está trayendo juicio porque eres piadoso, ¿va? A causa de tu justicia que tú dices tener. Bien. Pero ya lo hemos mencionado, la razón de la prueba de Job no es a causa de su piedad, pero tampoco es a causa de su injusticia. No es porque él haya sido pecador que Dios lo está trayendo a prueba. La prueba es para la alabanza de Dios a causa de su de su sabiduría redentora. Es eso. Todo lo que sucedió con Job es para alabanza del nombre de Dios o a causa de su redención. Recuerden, todo el asunto viene en Job capítulo 19, donde Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Todo el libro de Job, el tema de Job tiene que ver con la redención, para alabanza de la gloria de Dios. Job no está bajo juicio a causa de su piedad, pero tampoco está bajo juicio a causa de sus pecados. Porque en efecto, Él es justificado, Él es redimido. Cualquier gloria es para alabanza de Dios mismo, para reflejar el propósito de su redención. Pero en este caso, Elifaz, ni Bildad, ni Zofar comprendieron eso. Ellos nada más escuchaban que Job decía, yo soy inocente y soy justificado, y yo sé que quien me justificó está vivo, mi Redentor, y Él un día
llevará a cabo o dirá que yo soy inocente. No estoy siendo probado porque fui malo o porque fui bueno. Estoy siendo probado para la honra y gloria de Dios a causa de su redención. Entonces, Elifaz está diciendo, mira, Dios te está enjuiciando, y luego en el versículo 5 al 11, entonces en el versículo 5 al 11 le dice, en efecto, tú eres pecador, y lo comienza con el versículo 5, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Clarísimo lo que Elifaz le está diciendo a Job, tú eres pecador, es tu culpa, tus maldades no tienen fin, y esa es la razón por la cual Dios te tiene bajo juicio, y es la razón por la cual estás viviendo como estás viviendo. Claro, es totalmente falso. Y ahora tenemos una lista muy interesante aquí, de los versículos 6 al 10. Vamos a ver las fechorías o los crímenes a los cuales Elifaz dice que Job tiene. Versículos 6 al 10 dice, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Entonces todos estos son acusaciones que Elifaz le está dando en contra de Job. Dice, tú eres un pecador y estos son tus pecados. Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú hiciste aquello, tú hiciste aquello. Fuiste malo con las viudas, fuiste malo con los pobres, robaste la ropa de la gente, etcétera, etcétera. Los dejaste desnudos sin causa, etcétera. Y si nosotros nos regresamos a Job capítulo 20, versículo 19, nosotros vemos que Zofar también lo había acusado de crímenes. En Job capítulo 20, versículo 19, nosotros leemos, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Entonces, Zofar acusa a Job de crímenes, de robo, de maldad. Elifaz también le agrega cosas y dice, es que tú eres culpable, tú lo hiciste. Básicamente ellos están diciendo que la riqueza adquirida por Job fue adquirida de forma deshonesta. ¿Qué es lo que están diciendo? Eres un rata. ¿Sí? Y por eso Dios te está juzgando. El asunto es de que fuera del testimonio de Elifaz y de Zofar, no tenemos nosotros pruebas bíblicas de que Job haya hecho eso. Sin embargo, hay muchos comentaristas que consideran lo siguiente, y no lo descarto del todo. Escúchenme bien. Antes de nosotros ser salvos, vivíamos en pecado. Y muchos de nosotros hicimos un montón de cosas horribles en contra de nuestro prójimo y en contra de nuestros propios cuerpos, en contra de nuestras esposas, nuestros esposos. Antes de recibir a Cristo, vivíamos en pecado e hicimos horribles cosas. Pero después de que Cristo Jesús nos salvó por su sangre preciosa, hemos sido hechos santos. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para traernos cambios, para su honra y su gloria. Nuestras vidas han cambiado. En Cristo Jesús, por medio de las labores del Espíritu Santo, nuestras vidas han cambiado y ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos en pecado constante. Podemos caer en pecado, eso no significa que yo no peque. Sí, puedo pecar, puedo caer en pecado, pero mi vida está cambiando. Eso se llama santificación progresiva. Dios me va cambiando para que yo sea
más como Él es cada día. Entonces muchos comentaristas dicen que estos crímenes de los cuales está hablando Elifaz, que en realidad sí fueron cometidos por Job, pero antes de haber conocido a Cristo como su Dios. Esta es una posibilidad muy real porque lo entendemos. Entonces, no descarto la posibilidad de que Job en realidad cometió estas cosas previo a su conocimiento del Salvador. Déjenme decirles, algunas personas me conocieron antes de ser salvo y muchos me han echado eso en cara. Siendo pastor, me han dicho, Jerry hacía esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ahora que bien pastorcito, que ajá. Si yo lo conocí, yo hice esto con él y esto con él y esto con él. Ahorita ya no tanto, pero cuando yo empecé en el ministerio fue muy difícil para mí, porque la gente que me conocía me echaban en cara todas las fechorías y las cosas que había hecho en el pasado. Eso es muy común. Lo que no entienden es que Dios es poderoso para cambiar aún al peor pecador, de lo cual yo soy el primero. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de esto que dejaba, vamos a verlo con Biblia. Estas crímenes de los cuales se le acusa, un par de ellos son muy interesantes. Okay. Vamos a ver primero que dice que... Hermanos, ya me perdí. Ok. Vamos a ver. Dice, versículo 6, dice, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa. En otras palabras, los dejó encuerados sin causa justa, sin justa causa. Okay. Dice, y despojaste de sus ropas a los desnudos. Y tú, a ver, ¿eso de qué trata? Ok. Esto es una cuestión cultural. Esto es una cuestión cultural, de hecho es parte muy antigua, es una tradición muy vieja. Se los explico. Antes, cuando tú sacabas un préstamo y no podías pagar el préstamo, el prestamista, la persona que te prestó el dinero, dice, ok, no me puedes pagar, se supone que hoy me ibas a pagar la deuda y no me la pagaste. Encuérate por favor y déjame tu ropa. Así era antes. La toma de la ropa era garantía de que el pago se efectuaría. ¿Okay? Entonces, si alguien le quitaba la ropa a una persona, tenía razón para hacerlo. ¿Okay? Y está diciendo aquí que el crimen de Job era que él les quitaba las ropas sin razón. En otras palabras, encueraba a la gente y se quedaba con sus ropas cuando estos no tenían una deuda que pagar con él. ¿Ok? Entonces simplemente te encueras porque te encueras, déjame tu ropa y tú lárgate. Pero la gente no le debía nada. Entonces que él era prepotente y soberbio. Y no, porque yo digo, te encueras ahorita. Y me voy a quedar con tu dinero, me voy a quedar con tu ropa. Okay. Era una cuestión de humillación por parte de la persona que no podía pagar su deuda. Y todo el mundo antiguo lo hacía, no nada más los judíos. Todo el mundo antiguo lo hacía. De hecho, hasta el tiempo de la era medieval, esta práctica todavía se llevaba a cabo. De hecho, hay una película, yo recuerdo muy bien, que siempre se me hizo muy extraño. Hay una película con Heath Ledger. No sé cuántos se acuerdan de Heath Ledger, que ya murió Heath Ledger. Y sale él como, en esa película sale como un caballero, ¿no? Y en esa película quiere ganar los trofeos para poder vivir su vida. Pero si ustedes recuerdan, en esa película al principio, uno de sus acompañantes era un rubio alto, delgado, y le gustaban las apuestas.
No sé si ustedes recuerdan eso. Le gustaban las apuestas a este acompañante de Heath Ledger y en la película a cada rato lo encueraban porque perdía las apuestas y no podía pagar y le quitaban la ropa. ¿Ok? Ese era eso, es esto mismo. Entonces es una cuestión cultural que duró hasta la Edad Media. Todas las culturas las tenían. Sin embargo, para los judíos era un poco diferente, porque los judíos tenían que regresar la prenda ese mismo día. Dios les puso en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, que ellos tenían que darle nuevamente esas prendas a las personas. Okay, vamos a verlo rápidamente. Éxodo, capítulo 22. Versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Entonces, dentro de la ley judía, sí podían ellos tomar prenda en garantía de pago, pero tenían que regresarle la prenda antes de que se pusiera el sol. Sin embargo, parece ser que Job no hacía eso. Job iba, les quitaba la prenda sin ningún motivo, aunque no le debieran, los encueraba. Ya vete a tu casa y yo me quedo con mi ropa que ahora me pertenece. No, pero estoy diciendo que dentro de los judíos es lo que se hacía. ¿Sí? Ok, dentro del judaísmo es lo que se hacía. También hay mención un poco acerca de esto en Deuteronomio. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 24 y vamos a leer los versículos 10 al 13. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta, la devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que puedan dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová, tu Dios. Entonces, era una cuestión de humillación. Cuando tú no podías pagar tu deuda, se te iba a cobrar, llegaba el de cobranza y pues no tenías con qué pagar, tú tenías que pagar con ropa. Pero si eras judío, el prestamista tenía que entregar la ropa antes de que se pusiera el sol. Imagínense nomás si vinieran los cobradores del Coppel y todavía... No, hombre, todo México tú crees que estaría encuerado. Imagínense, llega el cobrador de Coppel, no tengo Coppel, que no, hombre, te encueran. Ok, vamos a continuar. Regresamos a Job capítulo 21. Dice, parece que ser que Elifaz, al igual que Zofar, le han acusado de haber amasado su fortuna de forma despiadada en tiempos pasados. Y lo del huérfano, lo de la viuda, híjole, Dios, eso sí es, digo, yo lo veo, la Biblia es muy clara en cuestión a las viudas, que verdaderamente lo son, y los huérfanos. Dios tiene muy, muy mala estima a aquellos que lastiman al huérfano y a la viuda. Esto es clarísimo en la palabra de Dios y hay de aquellos que lo hacen. Pues parece ser que Job lo llegó a hacer previo a su conocimiento de la gracia de nuestro Señor Dios. Muy bien. Ahora, recuerden que cuando Dios nos ha salvado por medio de su gracia preciosa y Él nos cambia, nuestras formas y prácticas, todo cambia. Y dice Job capítulo 29, vamos rápidamente, vamos a leerlo. Ahí podemos ver que hubo un cambio en Job. Si verdaderamente él hizo todos estos crímenes que hizo antes de su salvación, entonces podemos ver que sí hubo un cambio en su vida. Y ya no afectaba a personas ajenas, ya no las lastimaba, ya no se quedaba con sus prendas, ya no lastimaba a los viudas y a los huérfanos, sino que sus prácticas cambiaron. Job 29, versículos 11 al 17. Job 29, 11 al 17 dice: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre
que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de los dientes hacía soltar la presa. Okay, bueno, hasta ahí. Entonces, estamos viendo que Job en realidad ayudaba a la viuda, ayudaba al huérfano, ayudaba al menesteroso, al pobre. Entonces, estas son cualidades que Job tiene. Muy diferente a lo que se le acusa de haber hecho. Totalmente lo opuesto. Por lo tanto, podríamos decir que hubo un cambio en la persona de Job cuando él recibió la gracia de nuestro Señor Dios. Cuando él comprendió la salvación y su salvación fue manifiesta en su persona, él cambió. Ya no siendo esclavo al pecado y al crimen, sino siendo esclavo a Jesucristo, a Dios, y haciendo lo que Dios quería que él hiciera por medio del testimonio de Cristo en él. El cambio es verdadero y Dios puede cambiar a quien sea. Vamos a leer un solo versículo, 2 Corintios capítulo 5, 17, muy conocido. 5:17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo cambia bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo cambia. Tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Y ahora en Cristo lo haces todo para la honra y gloria suya y no para la honra y gloria tuya. Ok, regresamos otra vez a Job, capítulo 22. Y continuamos con los versículos. Hermanos, yo creo que no vamos a alcanzar a terminar. Pero vamos a ver nada más versículos 10 y 11 y con esto terminamos. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, te turba espanto repentino, oh tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubra. Entonces, Elifaz le está diciendo a Job: esta es la razón por la cual tú estás sufriendo, esta es la razón por la cual tú estás pasando un mal momento, esta es la razón por la cual estás bajo juicio, porque tú eres esto y aquello. Estos son tus crímenes. Pero si uno es salvo, cuando uno recibe a Cristo como su único y propio Salvador, todo lo viejo pasa. Y ya no se te es contado, porque todo se te ha sido perdonado. Ahora, ¿eso implica que no hay consecuencias? No, hay consecuencias. Vamos a verlo desde una manera totalmente práctica. Vamos a suponer que hay una persona que ha bebido alcohol toda su vida, un alcohólico, pero con ganas, de veras. Y recibe a Cristo como su único y propio Salvador, y ahora es salvo por gracia. Pues toda su borrachera y todos sus pecados y todas las fechorías que este alcohólico hizo, Dios ya se las perdonó, para no recordarlas jamás. Sin embargo, hay consecuencias, porque este cristiano, ahora nuevo hijo, nueva persona, nueva criatura en el Señor Jesucristo, ha descubierto que tiene cirrosis hepática. Y él puede decir: pero Cristo me perdonó. Sí, pero hay consecuencias de tu pecado. En este caso, el abuso del alcoholismo le trajo a tener cirrosis hepática.
no significa que es el juicio de Dios en contra suya. No, Dios ya lo perdonó. Son las consecuencias del pecado con las cuales él tiene que vivir. Igual como una persona que no tiene escrúpulos morales y anduvo con una mujer y con otra, o con un hombre y otro y otro y otro, y muchas parejas sexuales, recibe a Cristo. Dios le perdonó ya todo fue puesto en la cruz de Jesucristo. Pero unos meses después de recibir a Cristo se da cuenta que está lleno de enfermedades venéreas. No implica que Dios no te haya perdonado, pero vivimos con las consecuencias de los pecados que hemos cometido. No significa que Dios me tiene bajo juicio por esas cosas que hice. Si Él ya me perdonó, ya no hay juicio de ningún tipo, pero hay consecuencias de los pecados que yo he cometido. En este caso, lo que dijo Elifaz en cuestión a la trascendencia de Dios es cierto, pero se le olvidó la inmanencia de Dios y su aplicación fue incorrecta, y se lo dijo a la persona incorrecta, puesto que quien tenía que restaurar su vida con el Señor era Elifaz y sus otros dos amigos. Sus palabras retumban para con ellos mismos. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para Dios, para ustedes, y gracias a Dios que Él en efecto nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas en su Hijo Jesucristo. Las cosas viejas han pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su salvación preciosa, por esa salvación que cambia todo aspecto de nuestra vida. Gracias, Señor, porque ya no fuimos lo que fuimos antes de conocerle. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, quien ha traído esos cambios de santificación progresiva a nuestras vidas. Le pido, Señor, que los cambios continúen siempre en nuestras vidas, y sabemos que así será hasta el día de nuestra muerte, o que usted nos lleve a gloria, Señor, para que un día podamos tener esos cuerpos glorificados, esa santificación completa y perfecta, la cual usted le ha prometido a cada uno de sus elegidos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.